Para la clase número 4 vamos a ver límites unilaterales y otros tipos de límites. Entonces vamos a calcular este primero. Este es el límite cuando x tiende a 2 de menos 2x más 4 sobre valor absoluto de x menos 2. Este límite hay que calcularlo tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un valor absoluto y para poder quitar estas barras del valor absoluto, yo necesito saber qué signo tiene la expresión x menos 2. Les recuerdo, la expresión valor absoluto de x menos 2 puede dar dos posibles valores. Puede dar x menos 2 y puede dar menos x menos 2. Más, me devuelvo un poquito, por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 8? El valor absoluto de menos 8 es 8. Porque el valor absoluto es como una maquinita de hacer números positivos, por así decirlo. No importa el signo que esté aquí, ella siempre va a dar positivo. Ahora, este signo sí lo tomamos en cuenta, porque si él es negativo, en realidad lo que hacemos es anteponer un signo negativo y ponemos el número. Entonces, por eso da 8. Si el número fuera, por ejemplo, 7, como 7 es positivo, su valor absoluto es 7. Por ejemplo, otro, qué sé yo, menos 12. Como el número menos 12 es negativo, entonces yo antepongo un signo negativo y pongo el número menos 12 para que me quede 12. Entonces, a partir de ahí es que yo ya puedo inferir cuándo da x menos 2 y cuándo da menos x menos 2. Da x menos 2 cuando x menos 2 es mayor que 0, o sea, cuando x es mayor o igual a 2, y aquí cuando x es menor que 2. O sea, el valor absoluto de x menos 2 da x menos 2 si el valor de x menos 2 es positivo. Y si el valor de x menos 2 es negativo, da menos x menos 2. Dado que cuando tiende a 2 por la derecha, el x menos 2 es positivo, y cuando tiende a 2 por la izquierda, el x menos 2 es negativo, entonces lo que vamos a hacer es calcular los límites unilaterales. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Recuerden que cuando x tiende a 2 por la derecha, es un valor de x mayor que 2. Entonces, como la x es mayor que 2, el valor absoluto es, lo que está dentro del valor absoluto es positivo, entonces nada más quito las barras. Y ahora resuelvo. Esto sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, saco el menos 2 a factor común y me va a quedar x menos 2 y en el denominador igual a x menos 2. Cancelo el x menos 2 y me va a quedar menos 2. O sea que cuando tiende a 2 por la derecha, da menos 2. Vamos a ver qué pasa cuando tiende a 2, pero por la izquierda. El límite cuando x tiende a 2, pero por la izquierda. Cuando tiende a 2 por la izquierda, estamos hablando de números menores a 2. Muy cercanos a 2, pero menores a 2. Entonces quedaría el menos 2x más 4. Pero como x es menor a 2, o sea, como un 1,99, cuando yo sustituyo aquí el 1,99, menos 2 me da negativo. Entonces, como lo que está aquí adentro es negativo, yo antepongo un signo y escribo el x menos 2. Igual como hice antes, saco el menos 2 a factor común. Quedaría x menos 2. Y abajo menos x menos 2. Se cancela otra vez, por supuesto, el x menos 2. Pero ahora va a quedar 2. Entonces, por la derecha da 2, negativo. Por la izquierda da 2, positivo. Eso quiere decir que el límite no existe. El límite cuando x tiende a 2 de menos 2x más 4 dividido entre el valor absoluto de x menos 2 no existe. No existe porque los límites laterales son diferentes.
Bueno, vamos a calcular esta otra, que es el límite cuando x tiende a menos 4 de 2 novenos al valor absoluto de x menos 4 dividido entre x más 4. Bueno, aquí es un poco diferente a las que hemos hecho porque tenemos una potencia, ¿verdad? De 2 novenos a lo que da esto. Lo primero que vamos a hacer es evaluar el menos 4 en el valor absoluto para ver cuánto va a dar ese valor absoluto. Noten que tanto por la derecha de 4, perdón, de menos 4, como por la izquierda del menos 4, igual este x va a ser negativo. Entonces su valor absoluto pues va a ser menos x, porque el valor que está dentro del valor absoluto es negativo. Por eso aquí quito las barras y escribo menos x menos 4. Tomo este menos y lo saco a factor común, me queda x más 4 y lo cancelo con el x más 4 de abajo. O sea que en la potencia solo me queda un menos 1. Entonces el límite cuando x tiende a menos 4 de 2 novenos a la menos 1, al final sería 9 medios, que es tomar el 2 novenos y cambiarlo de posición en el sentido de que el numerador va al denominador y el denominador va al numerador. Bueno, en este caso, en calcular este límite, tenemos que calcular los límites unilaterales o laterales, aquí en menos 6 por la derecha. Recuerden que menos 6 por la derecha es un número mayor a menos 6. Sería como un menos 5,99. Vamos a poner el numerador. Bueno, el numerador lo puedo factorizar. En realidad sería x más 6 a la 2. Y el denominador, lo que tengo que analizar es si cuando quito las barras dejo el x más 6 o escribo menos x más 6. Bueno, en este caso les dije que son los números mayores a menos 6, como un menos 5,9. Cuando yo sustituyo aquí menos 5,9 más 6, me va a dar positivo. Entonces, como da positivo, quito las barras y dejo el x más 6. Cancelo el x más 6 con el x más 6 y evalúo. Bueno, voy a poner el otro. Me quedaría el límite cuando x tiende a menos 6 por la derecha de x más 6. Y cuando evalúo, pues me va a dar 0. Cuando calculo el límite, cuando x tiende a menos 6, pero por la izquierda estamos hablando de números menores a menos 6. Entonces, como un número menor a menos 6, bueno, voy a poner otra vez el numerador, que me queda x más 6 a la 2. Mira, si analizamos el denominador. Cuando yo sustituyo un número menor a menos 6, como por ejemplo menos 6,01, menos 6,01 más 6 me da negativo. Entonces, como da negativo, antepongo un signo y escribo el x más 6. Ok, otra vez se vuelve a cancelar el x más 6 con un x más 6. Me queda otro x más 6. Límite cuando x tiende a menos 6 por la izquierda de un x más 6. Y cuando evalúo menos 6 más 6, perdón, me falta el menos del denominador. Recuerden que este menos pasa aquí, ¿verdad? Pero cuando evalúo menos 6 más 6, también da 0. Eso quiere decir que este límite sí existe. El límite cuando x tiende a menos 6 de x al cuadrado más 12x más 36 dividido entre valor absoluto de x más 6 da 0. Y eso porque los límites laterales son iguales y ambos dan 0. Bueno, vamos a hacer esta otra. Dice el límite cuando x tiende a 2 de f de x, donde f de x, en la coma, donde f de x es 2x menos 2 y x es igual a 2, y x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 y x es diferente de 2. Bueno, en este caso vamos a calcular el límite por la izquierda y por la derecha porque, bueno, por la izquierda y por la derecha podemos usar en realidad, porque para x diferente de 2, por la izquierda usamos y por la derecha también. Entonces, el límite cuando x tiende a 2, en realidad no es necesario calcularlo por la izquierda y por la derecha, porque va a ser el mismo. X menos 4 dividido sobre x menos 2. Entonces, factorizamos x menos 2
y x más 2, esto es una diferencia de cuadrados, y en el denominador pues me queda x menos 2. Se cancelan estos, y cuando evalúo, pues me queda 4. Pensé que era otro ejercicio en el que, por ejemplo, si aquí hubiese dicho x mayores a 2, y aquí x menores a 2, entonces sí tengo que calcularlo por la izquierda, y por la izquierda utilizo este criterio, y por la derecha utilizo este criterio. Pensé que era un ejemplo de esa forma. En este caso, como me dicen aquí que son los diferentes a 2, los diferentes a 2 son tanto los mayores como los menores, pero no los iguales, ¿verdad? Entonces, como no son los iguales, y sí los mayores y los menores, uso el límite cuando x tiende a 2, porque recuerda que el límite cuando x tiende a 2, en realidad no es en 2, es alrededor de 2. O sea, son los mayores a 2 y los menores a 2. Bueno, ¿qué hubiera pasado si fuera este caso, como lo dije antes? De hecho, mejor lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular por la derecha y por la izquierda. Porque la expresión alrededor de 2 no es como aquí, que alrededor de 2 sigue siendo la misma, ¿verdad? Porque aquí es diferente. Aquí alrededor de 2 por la izquierda es un criterio y por la derecha sería otro criterio. Entonces, vamos a calcular por la derecha de 2. Por la derecha 2 sería este criterio, ¿verdad? Entonces, bueno, lo factorizamos, simplificamos y nos da 4. Por la izquierda de 2 usaríamos este. Entonces, 2 por 2, 4 menos 2, 2. Como da 4 por la derecha y da 2 por la izquierda, el límite no existe porque los límites unilaterales no son iguales. Tienen que ser iguales para que el límite exista. Ahora vamos a ver teorema del encaje. ¿Okay? Bueno, voy a explicar en qué consiste el teorema del encaje, cómo se utiliza, y para eso voy a resolver dos ejercicios que son similares a ejercicios que han salido en años anteriores. Bueno, primero dice que sean f, g y h tres funciones reales que tienen una característica. La función h se dice así, está acotada entre f y g. O sea, eh, ella es mayor que f, pero es menor que g. ¿Okay? Para toda x en R. Y aquí es donde viene ya la parte del teorema. Dice, si el límite cuando x tiende a de f de x, o sea, de esta, es igual al límite cuando x tiende a de esta, ¿verdad? Ambos dan, mira, no le puse aquí, ambos dan L, por ejemplo, es igual a L. Entonces, este da L y este da L. El teorema lo que dice es que entonces el límite cuando x tiende a de la del centro también da L. Veamos este ejemplo. Dice, sean f y g y h funciones reales tales que cumplen, ¿verdad?, lo del teorema del encaje, que f es menor que h, menor que g para toda x en R. Tenemos que el límite cuando x tiende a pi tercios de f da 4, o sea que este da 4. Y el límite cuando x tiende al mismo valor, pi tercios de g, también da 4. Pero no nos preguntan por el límite de h, ¿verdad? Sino por el límite cuando x tiende a pi tercios de tan por h es igual a. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuánto da este límite. El límite cuando x tiende a pi tercios de tan de x por f de x. Y por aparte, también vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi tercios de tan de x por g de x. Si estos límites son iguales, ¿verdad? Entonces el del centro va a ser igual, porque a la larga tenemos que f de x es menor o igual que h de x, que es menor o igual que g de x. Yo puedo multiplicar por tan de x, no siempre se puede hacer, pero yo puedo multiplicar por tan de x todo sin que la desigualdad se rompa, porque cuando x tiende a pi tercios de tan de pi tercios es raíz de 2, me parece, o por ahí. Como es un número positivo, entonces él no rompe la desigualdad. Entonces yo puedo multiplicar tan de x por f de x menor o igual a tan de x por h de x menor o igual a tan de x por g de x. Entonces vamos a calcular de alguna forma voy a ponerlo con otro color.
Vamos a calcular este, a ver cuánto nos da. Y por otra parte, vamos a calcular este, a ver cuánto nos da. Si esos dos son iguales, entonces el del centro es igual. Bueno, entonces para calcular este límite, lo primero que vamos a hacer es encerrar esta función, por así decirlo, acotarla entre dos funciones. Entonces, bueno, primero nos dan que h está entre f y g, y ahora vamos a multiplicar tan. El tan no puedo multiplicar porque como x tiende a pi tercios y tangente de pi tercios es raíz de 3, como es positivo, entonces yo lo puedo multiplicar sin que esta desigualdad se invierta. Eso solo lo puedo hacer cuando yo me puedo garantizar que la desigualdad o no se invierte o a veces es menor igual o mayor igual. ¿Verdad? O sea, yo tengo que garantizar que este se mantiene o que más bien ellos se invierten, pero ambos. Y no que a veces sí, a veces no, dependiendo del valor de x. Bueno, entonces vamos a calcular este límite cuando x tiende a pi tercios de esta expresión, cuando x tiende a pi tercios de esta expresión. Si ellos dan lo mismo, entonces el del centro, que es el que tengo que calcular, también da igual. Y efectivamente, este límite pues va a dar tan de pi tercios, que es raíz de 3, por 4, que es el límite cuando x tiende a pi tercios de f de x, aquí me lo dan. Entonces esto da raíz de 3 por 4, que es 4 raíz de 3. Lo mismo pasa con este. Este nos va a dar 4 raíz de 3. Entonces, como estos dos, o sea, este y este da 4 raíz de 3, entonces el límite, cuando x tiende a pi tercios, de tan de x por h de x es igual a 4 raíz de 3. Voy a hacer este otro ejercicio para terminar. Dice, sean igual que el anterior, f, g y h funciones de forma tal que f es menor que h, menor que g. Y nos dicen que el límite cuando x tiende a 0 de f da menos 1 y el límite cuando x tiende a 0 de g también da menos 1. Entonces tenemos que calcular el valor de este límite. Lo vamos a hacer así. Lo primero que hice fue distribuir este h de x. Entonces, h por este más h por este. Y separé los límites. Entonces, voy a calcular por separado este límite. Para hacerlo más grande. Voy a calcular por separado este límite. Y por otra parte, voy a calcular este otro. Okay. Entonces, bueno, primero sabemos que nos dan que f es menor que h, menor que g. Yo puedo multiplicar a f, a h y a g esta expresión porque este límite, cuando uno lo calcula, es un límite que da un número positivo. Entonces yo lo puedo multiplicar a todos. Y eso fue lo que hice. Multipliqué aquí, aquí y aquí. Entonces aquí uno empiezo a calcular ya el de f. O sea, cuando empiezo a calcular este límite, cuando h tiende a 0, para saber cuánto da, después calculo el límite cuando h tiende a 0 de este otro, y así concluyo sobre este, cuando estos dos sean iguales, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser el límite cuando h tiende a 0. Aquí hice un pequeño cambio porque aquí escribí sen de 2x sobre sen de 3x por f, y aquí puse f primero. ¿Okay? Lo pongo primero porque yo ya sé que el de f da menos 1. Entonces voy a calcular cuánto da este. Bueno, ¿cuánto da el de sen de 2x entre sen de 3x? Para hacerlo, yo lo que voy a hacer es esto. Voy a multiplicar por un 1, ¿verdad? Pero voy a multiplicar por 1 pues para no cambiar nada, ¿verdad? Porque la multiplicación por 1 no cambia. Pero ese 1 lo voy a cambiar por algo que necesite. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, primero necesito un 2x en el denominador para poder aplicar este teorema. Entonces, si yo pongo ese 2x en el denominador, voy a poner un 2x en el numerador. Igual dice aquí abajo, ¿verdad? Multiplico por 1, pero ese 1 lo voy a cambiar por un 3x en el denominador, que es lo que necesito, y un 3x en el numerador. Porque yo sé que esto da 1 y este da 1. Cancelo las x. Entonces, este da menos 1, antes lo dije, ¿verdad? Que no lo dan. Este da 1 por 2, 2.
Este da 1 por 3, 3. Entonces todo da menos 2 tercios. Lo mismo pasa cuando calculo el límite cuando x tiende a 0 de este. Es exactamente igual. Va a dar también menos 2 tercios. Entonces, como este da menos 2 tercios y este da menos 2 tercios, el del centro también da menos 2 tercios. Que eso fue lo que escribí aquí. Entonces ya sabemos que el verde da menos 2 tercios. Vamos a calcular el amarillo. De hecho voy a poner verde aquí. Entonces este límite da menos 2 tercios. Voy a hacer el amarillo. El amarillo, bueno, igual, ¿verdad? Hago lo mismo, multiplico aquí por 1 menos cos de x sobre x, 1 menos cos de x sobre x, 1 menos cos de x sobre x. Calculo este, ¿verdad? Con el 1 menos cos de x sobre x, calculo este, y si son iguales, entonces el de 1 menos cos de x sobre x, bueno, con el 2 que no lo mencioné, por h también va a dar igual que esto. Bueno, ¿cuánto da f por 1 menos cos de x sobre x? Esta es la 2. Esto, como tengo 2, separo 1 sobre la x y el otro lo dejo ahí por separado. Sé que este da menos 1, este da 0 porque es un teorema, ¿verdad? Que es este que puse aquí, este. Y 1 menos cos, cuando x tiende a 0, recuerden que cos de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces me está quedando menos 1 por 0 da 0. De igual forma calculo el del otro extremo, también me da 0. Entonces, como este da 0, voy a poner aquí porque no lo puse. Entonces, el límite, este límite, el límite, cuando x tiende a 0, de h de x por, voy a copiarlo, por 1 menos cos de x sobre x al cuadrado también va a dar 0. Y esto por el teorema del encaje. Este sería el verde. No, el amarillo. Este sería el amarillo. Entonces yo sé que el verde me da menos 2 tercios, que es este. Y el amarillo me da 0. Entonces este límite va a dar menos 2 tercios más 0, menos 2 tercios. Esta sería la solución de este que sí era un poquillo más largo.